Ok, ahora sí. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión por la plataforma de Zoom y el Facebook Live. Agradecerles la participación y la compañía en este espacio académico y agradecerles fundamentalmente la participación a los panelistas que hoy nos acompañan. Tenemos el honor de contar con la presencia de la señora Roxana Morales, es una académica de la Escuela de Economía, quien ha venido desempeñando un papel muy importante de cara a el análisis económico, macroeconómico, microeconómico, nacional, para enfrentar pues este tema de la recuperación que hemos titulado hoy de la recuperación académica. Le damos de verdad que el agradecimiento y la bienvenida a doña Roxana Morales. También nos acompaña esta tarde don Carlos Cascante. Don Carlos Cascante es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales, también es historiador y tiene una vasta experiencia en el tema de la interpretación, del análisis del mundo de las relaciones internacionales, comerciales, diplomáticas, y por eso también lo hemos invitado acá para que nos pueda ayudar a poner en contexto pues esta temática. Le damos también las bienvenidas y el agradecimiento a don Carlos. Gracias. Y finalmente nos acompaña don Abelardo Bonilla. Don Abelardo es académico de la Escuela de Sociología, una persona que ha aportado muchísimo al quehacer de la universidad, pues desde hace mucho tiempo atrás. Y don Abelardo nos va a presentar un enfoque no estrictamente en el ámbito económico, porque reconocemos que esta es una crisis más amplia que estrictamente lo económico. Algunos la han llamado una crisis humanitaria, en el sentido de darle un carácter más amplio. Y con don Abelardo vamos a tener esa posibilidad de compartir y dialogar alrededor de una visión más amplia del tema estrictamente económico, sino más bien intronizar en el tema de lo social. Todos estamos de alguna manera sorprendidos por esta situación que nos aqueja ya desde hace prácticamente, para el caso nuestro, desde hace 2 meses y unos días, para el caso internacional desde que arranca prácticamente el año, y nos hemos visto sorprendidos de múltiples maneras, no solo desde el punto de vista del aislamiento y de lo que puede implicar el dejarnos de lado, el tener una irrupción completa del mundo comunicativo, ¿verdad? Del cara a cara, sino que también nos hemos visto enfrentados a nuevas dinámicas de nuestro trabajo, de nuestro quehacer, pero fundamentalmente hemos reconocido y tenemos que reconocer que el país ha entrado en un proceso de estancamiento en el tema económico. Y ese es el tema que hoy quisiéramos posicionar para tener en perspectiva y en contexto la Costa Rica de antes, la Costa Rica que estamos viviendo y la Costa Rica de alguna manera que nos enfrentará como comunidad echar adelante. Y es cómo desde el punto de vista económico y social, pues nosotros vamos a enfrentar esta nueva realidad humana, esta nueva realidad social y esta nueva realidad planetaria. La universidad tiene 3 grandes tareas en su misión histórica. La primera es la formación de profesionales al servicio del país. La segunda es aportar desde la investigación, desde su quehacer, a generar opinión pública, pero también a aportar con ideas concretas y a buscar soluciones. Y la tercera, pues también desarrollar un proceso de acercamiento y cercanía con las comunidades sociales, con las comunidades más necesitadas, en lo que nosotros llamamos la acción social, o en el caso de la Universidad Nacional, la extensión social universitaria. Hoy, pues vamos a utilizar o nos vamos a centrar en la segunda fundamentalmente, y es cómo desde la expertise, desde el conocimiento académico de estos 3 personas académicas, vamos a poder poner en contexto y a entrar en un diálogo prospectivo sobre este tema que hoy pues nos aqueja
y está directamente involucrado con cada uno de nosotros. Reconociendo que el tema no es o no debe ser solo un planteamiento teórico, sino que también nosotros tenemos que reconocer que en la práctica hay personas que en este momento están sufriendo mucho más que otras. Hay personas que están aumentando su nivel de pobreza, hay personas que están quedando más excluidas, no solo porque la brecha tecnológica así también lo impone, sino porque la sociedad costarricense desde antes del COVID ya venía acentuando esas grandes disparidades sociales. No pretendemos que volvamos a la normalidad, y creo que esa es una palabra importante que nosotros debemos de verlo con visión crítica. No se trata de volver a una realidad igual a la que teníamos, no, porque ya la que teníamos merece cambios en todos los ámbitos, merece los cambios a nivel de políticas de Estado, merece cambios a nivel de nuestras instituciones, merece atender transformaciones de carácter estructural, pero también de carácter emergente. Así es que con esta introducción me permito darle la palabra a doña Roxana Morales, quien en este primer momento, en esta primera parte de la sesión, tendrá alrededor de 15 minutos para ponernos en contexto el tema de la crisis desde el punto de vista económico. Así es que muy buenas tardes y bienvenida, doña Roxana. Muy buenas tardes, don Francisco, y muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales o que están incorporadas en esta sala. Buenas tardes también a los compañeros que nos van a acompañar hoy de panelistas. Bueno, es muy importante, don Francisco, esto que estamos haciendo hoy, un panel a través de redes sociales, que es muy importante, y yo creo que hay hasta más posibilidades de acceso. Ya en la universidad teníamos algunos problemas en asistencia, por ejemplo, actividades por los problemas de transporte, de presas, ¿verdad? Etcétera. Entonces yo creo que esto que estamos haciendo hoy es uno de esos cambios que van a permanecer por bastante tiempo y hay que sacarles provecho. Pero bueno, como comentábamos, don Francisco, yo creo que es importante tener claridad sobre de dónde veníamos, es decir, cuál era esa Costa Rica, por lo menos en términos más macroeconómicos y sociales, era esa Costa Rica en la cual nos tomó esta crisis, que en realidad algunos pueden decir que por sorpresa o no, pero bueno, lo cierto es que tiene implicaciones importantes sobre la actividad económica, sobre la vida de las personas y por supuesto, hacia adelante sobre el desarrollo de los diferentes países. Y bueno, hay que tener claro que Costa Rica es una economía muy pequeña, es una economía muy vinculada al mercado internacional, tenemos socios comerciales importantes o dependencia de importantes socios comerciales, por ejemplo, de Estados Unidos, países incluso centroamericanos, europeos. Teníamos algunos problemas estructurales que ahorita voy a comentar sobre algunos de ellos, pero lo cierto es que más o menos desde mediados del 2015 la economía costarricense venía creciendo cada vez a un ritmo menor. Significa que había una desaceleración económica y esto sin duda iba a provocar que se generaran empleos, pero cada vez a un menor ritmo. Incluso teníamos un serio problema en que habían periodos en que la economía crecía, pero más bien la cantidad de personas ocupadas en el país decrecía. ¿Por qué? Porque también veníamos en un cambio estructural en la forma de producción de la economía, donde cada vez se convertían en actividades más importantes aquellas actividades intensivas en capital, es decir, no necesita una gran cantidad de personas para producir grandes volúmenes y grandes unidades monetarias, por así decirlo, y esas actividades que venían siendo dinámicas eran precisamente actividades que no generaban muchísimos empleos, y generan empleos de calidad, empleos de altas remuneraciones, pero con un agravante adicional que teníamos o tenemos un mercado laboral donde hay una gran parte de esa población que se encuentra desempleada que no llena las expectativas o esas necesidades que está requiriendo ahora en el mercado laboral. Y por eso hablamos, y desde el observatorio lo hemos venido señalando, sobre un desenganche entre la oferta y la demanda laboral, precisamente como consecuencia de ese cambio estructural en la economía y donde las actividades dinámicas son aquellas que son intensivas en capital. ¿Y qué pasa por el otro lado? Aquellas actividades que son más intensivas en mano de obra, me refiero a actividades más del sector comercio, del sector agrícola, del sector construcción, son actividades que venían perdiendo dinamismo y muy fuerte en la economía, incluso llevaban, por así decirlo, en economía lo podríamos decir,
ya estaban en periodos de recesión, tenían hasta más de 6 meses de presentar tasas de crecimiento negativas y por tanto había muchísimas más dificultades de generar empleo para esa población. ¿Y qué es lo que pasa? A esa población que estaba desempleada se le dificultaba mucho acceder a estas nuevas oportunidades laborales y como consecuencia, los datos hasta el 2019 teníamos tasas récord en niveles de desempleo, es decir, en desempleo abierto, incluso teníamos brechas importantísimas en el mercado laboral, donde son las mujeres principalmente las más afectadas, es decir, si analizamos todos los indicadores del mercado laboral, los indicadores en contra están sobre las mujeres, tienen mayor desempleo, mayor subempleo, mayores problemas de informalidad, menor participación en el mercado laboral, menos acceso al mercado laboral. Es decir, hay una serie de brechas que ya de por sí existían. El día de hoy incluso el INEC está publicando la encuesta continua de empleo y parte de esos resultados, o más bien estos resultados no están reflejando todavía los efectos de esta crisis que estamos teniendo ahorita, o la crisis económica a causa de esta crisis sanitaria. Y además, bueno, teníamos dentro de este contexto problemas importantes en la economía con respecto a las finanzas públicas, que ya sabemos que teníamos un alto déficit fiscal, que además recién en finales del 2018 se aprobó la reforma fiscal que venía a generar una ampliación de la base contributiva y además nuevos impuestos. De hecho, incluso parte de esos impuestos se aplicarían en julio de este año, que es el 1% de la canasta básica tributaria. Entonces ya veníamos también en una economía un poco golpeada, los ingresos de los hogares golpeados, teníamos un serio problema que también lo veníamos señalando desde hace meses, que los hogares, desde la crisis 2008-2009, hubo un incremento fuerte en el endeudamiento de los hogares, particularmente después del 2012-2013, y bueno, muchos hogares se vieron prácticamente en sus ingresos colapsados, en algunos de ellos a finales y a mediados del año pasado, bueno, y esto afectó significativamente el consumo, entonces ya teníamos un deterioro en el consumo. La calidad de vida de esos hogares venía en detrimento por este nivel de endeudamiento tan alto y sus problemas de liquidez para poder encontrar para poder comprar los artículos a pesar de mantener sus salarios. Pero bueno, también se vienen generando muchísimos problemas en el mercado laboral, déficit fiscal, como mencionaba, sumamente alto, incluso llegando casi al 7% el año pasado, deuda pública casi superando el 60% del Producto Interno Bruto, y bueno, establecimiento de acciones correctivas dentro de las finanzas públicas para detener el crecimiento del gasto, incluso tratar de contraerlo, y por el otro lado el incremento de impuestos. Y entonces en esta crisis nos toma en un momento en que la economía ya de por sí venía muy débil, donde el espacio fiscal que tenemos para enfrentar esta crisis es pequeño. Como sabemos, teníamos altos niveles de endeudamiento y entonces esto afecta esas posibilidades de actuar frente a la crisis, ¿verdad? En este momento, ¿qué tenemos? Bueno, hay las expectativas que recién publicó el Banco Central, donde estima que para este año vamos a tener una caída en la producción de cerca del 3,6% del PIB. Hay otras estimaciones que hacen o que creen que vamos a tener una caída incluso mayor. Eso dependerá de cuánto se va a mantener las medidas de confinamiento. Ya hoy se anuncia también un incremento en el cierre de las fronteras hasta mediados de junio, es decir, vamos a mantener serios problemas en la economía. Hay sectores que están siendo los más golpeados en esta crisis, dentro de ellos está el tema de los vinculados al turismo, y bueno, manteniendo cerradas fronteras, manteniendo cerrados los comercios, hoteles, playas, etcétera. Bueno, vamos a seguir manteniendo problemas dentro de estos sectores y con ello la economía en general. ¿Qué medidas está aplicando el gobierno? Bueno, ya se han venido anunciando unas, el día de mañana se espera que anuncien nuevas estrategias para enfrentar esta crisis. Yo creo que lo importante, y muchos hemos coincidido, en la parte sanitaria se ha hecho un excelente trabajo en el país, se ha logrado contener el avance de esta crisis, pero a su vez hay demasiada incertidumbre porque ya los bolsillos de la gente no están alcanzando, ¿verdad? El dinero en los bolsillos. Ya la gente que tenía algunas reservas para poder enfrentar esta crisis se le están gastando. Si algunas empresas estaban sosteniendo su personal, pues ya está siendo más difícil poder sostenerlo, incluso poder sostener esta actividad. Entre más dure esta crisis,
pues más afectación va a haber sobre el aparato productivo. Entre más empresas tengan que cerrar y despedir gente, pues más difícil va a ser recuperar la economía. Entre más, o más bien, van a haber cambios importantes, don Francisco, como usted mencionaba ahora, nosotros necesitamos volver a reactivar la economía, pero no ocupamos volver a esa normalidad a la que estábamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque no queremos seguir en esos problemas serios de desigualdad en el país, donde hay una creciente concentración del ingreso, donde las actividades que crecen son solamente las vinculadas a zonas francas, donde hay sectores productivos prácticamente abandonados, zonas y regiones del país con altos niveles de desigualdad, pobreza, desempleo, con bajo acceso a servicios como tecnológicos, ¿verdad? Lo que estamos experimentando ahora. Entonces también se convierte en una oportunidad hacia adelante para pensar nosotros también cuál es ese país que nosotros queremos y así ir aplicando también medidas que permitan avanzar a ese estilo de desarrollo, de crecimiento que nosotros queremos. Entonces también es un reto importante, por así decirlo, que es lo que nosotros estamos esperando del país en los próximos meses y días, y en lo más inmediato, cómo lograr que esta población que está quedando totalmente sin ingresos, con deudas, que está quedando con cierre de empresas, por ejemplo, pueda tener por lo menos el acceso a los bienes y servicios básicos que le permitan tener una vida digna, porque también más adelante me imagino que los compañeros se podrán referir que viene todo el problema social de esta crisis. Si las personas no están pudiendo buscar trabajo porque no hay oportunidades y además no tienen ingresos, pues van a tener que dársele, o el Estado va a tener que darle asistencia por algunos meses o por algún tiempo para que puedan sostener sus necesidades básicas, incluso de agua, electricidad, etcétera. Y también preocupa cómo hacia adelante vamos a seguir también, porque hay medidas que se han aprobado para 3 meses. Yo veo muy difícil que en 3 meses vayamos a tener el mismo nivel de empleo que teníamos hace 2 meses, por así decirlo. Ya teníamos un montón de personas desempleadas. Entonces, yo creo que parte de esas ayudas sociales que se van a tener que mantener, no solamente por 3 meses, sino por más meses. Y también viene toda la parte del sistema financiero. Bueno, a muchas personas se les han dado periodos de gracia de 3 meses, pero bueno, y dentro de 3 meses, ¿qué vamos a hacer? Estas personas, ¿cómo van a poder pagar sus créditos? ¿Cómo van a poder pagar electricidad? Las empresas que han estado con moratoria de impuestos van a poder pagar de aquí a diciembre todos esos impuestos, ¿verdad? Entonces generan un montón de dudas, y de ahí la importancia de tener una ruta clara sobre hacia dónde es que tenemos que ir, a dónde queremos ir, y las medidas que se vayan aplicando para paliar esta crisis tienen que ser medidas, digamos, en el caso de que tengan que aplicarse ingresos frescos en el país, tienen que ser medidas progresivas, donde la gente que le está yendo bien sea la que aporte, la que tiene más acumulación de capital, sea la que aporte un poco temporalmente durante esta crisis. Y bueno, entonces se generan muchos retos hacia adelante. En este momento hay mucha incertidumbre, mucha inseguridad, la población ya está entrando en desesperación, quiere ver por lo menos algunas actividades que se empiecen a desarrollar, y entonces ahí es donde necesitamos como sociedad generar todas esas alternativas para poder como país salir adelante. Muchas gracias, doña Roxana, por su presentación. Eh, Nos ha permitido tener un panorama sumamente amplio e integral de la situación que nos aqueja. Ahora corresponde a don Carlos Cascante eh, desarrollar su disertación. Alrededor, vamos a ahora dar un paso hacia afuera, sin duda alguna, como lo venía también comentando doña Roxana, somos una economía pequeña, pero estamos circunscritos dentro de una relación, dentro de una dinámica mundial, el sistema mundo que decía el famoso economista Immanuel Bernstein, y en ese sentido, don Carlos nos va a poner también en esa perspectiva. Adelante, don Carlos. Gracias, don Francisco. Un saludo para todos los que nos acompañan, para doña Roxana y don Abelardo.
Es un gusto compartir con ustedes esta lluviosa tarde, al menos aquí desde mi casa, en un ejercicio de intentar pensar en voz alta ante una situación que está en progreso y que acelera algunos de los fenómenos que se veían en el panorama global antes de que se desatara la pandemia. Yo quisiera plantear mis reflexiones en torno a 3 puntos. El primer punto va a ser la formulación o la formación de órbitas en el sistema internacional que se están viendo muy claramente alrededor de este proceso. El segundo elemento va a ir vinculado con cómo las sociedades se están transformando a partir de este proceso, pero más bien acelerando cambios que se venían desde antes. Y por último, quisiera aterrizar en los enormes problemas, no que va a tener el país por los próximos 2 años, sino en el futuro cercano en cuanto a las tomas de posición y su orientación en el ámbito internacional y evidentemente que lo afectará en su economía. Cuando hablamos de órbitas en el sistema internacional, a lo que me refiero es que conforme fue avanzando el siglo XXI, la idea de ese mundo completamente conectado, de ese mundo sin conflictos que se quiso vender después del final de la Guerra Fría, se ha ido resquebrajando a pasos agigantados. En esta línea, cada vez más estamos viendo un enfrentamiento entre dos grandes potencias, una potencia que llegó a su pináculo de poder al final de la Guerra Fría, los Estados Unidos, y una potencia en crecimiento, y un crecimiento que inicia principalmente al final de esa Guerra Fría, que es China. Ambos países durante los años finales de la Guerra Fría habían mantenido una relación muy cercana que algunos autores, especialmente aquellos más interesados y desde la derecha del pensamiento político internacional y de la historia, habrían llamado chimérica, donde donde la economía china y su política dependía de la inversión estadounidense y viceversa. Los Estados Unidos cada vez más dependían de producir barato en China y conforme China fue creciendo y aumentando su capacidad económica de financiar también la deuda pública del gobierno de los Estados Unidos en China. Esa relación estaba basada fundamentalmente en la lógica que había establecido Kissinger desde los 70, en la cual, entendiendo que China iba a crecer, la lógica de Kissinger era dejar a China ingresar al sistema internacional, pero un sistema internacional reglado por los Estados Unidos, de forma tal que si se producía un enfrentamiento, ese enfrentamiento iba a ser fundamentalmente comercial y cultural, pero no armado. Y esa línea de Kissinger predominó hasta los años finales de la administración Obama. Con el ingreso de la administración Trump, se le dio espacio a la otra línea de pensamiento sobre China, que es fundamentalmente China es una nueva amenaza al predominio estadounidense. Los Estados Unidos deben tener una posición agresiva hacia China, evitar el crecimiento chino, atrasar el crecimiento chino. Y eso genera un interesante enfrentamiento entre ambos países. Y cuando me refiero a entre ambos países, me refiero a sus élites políticas, algunas élites comerciales, no todas, porque algunas más bien les gusta el esquema kissingeriano y no el esquema de confrontación. Pero lo cierto del caso es que los avances chinos en África y en América Latina plantean todo un reto al poder estadounidense y la forma en que algunas de sus élites ven el papel de los Estados Unidos en el mundo. La pandemia solo ha hecho que este discurso se vuelva más agresivo y ya no solo abarque el plano comercial, sino cada vez más claramente el plano de la seguridad. En este sentido, creo que
para comprender la realidad que Costa Rica va a enfrentar en los próximos años, tiene que tener claro que va a estar en un mundo donde hay un debate por el poder, un ejercicio de lucha por el poder, que se transforma en luchas comerciales y en luchas tecnológicas. Es decir, la guerra comercial que inicia el presidente Trump hará hace unos 3 años, no estaba vinculada con el trasiego de productos, estaba más vinculada con evitar que China creciera más en su capacidad tecnológica y en los retos del futuro que están vinculados con los avances tecnológicos en dominio de grandes cantidades de datos, que son el paso para la producción de sistemas de inteligencia artificial cada vez más sofisticados. La pandemia ha hecho que, en palabras de algunos analistas desde Oriente, esto se convierta en volver a vocabularios de enfrentamiento que no se tenían desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y China a finales de la década de 1970. Entonces, lo primero que hay que entender es que el mundo post-coronavirus será un mundo donde ese enfrentamiento, donde esas órbitas son cada vez más fuertes. La creación de órbitas repercute fundamentalmente en los discursos que generan esos enfrentamientos, fundamentalmente discursos de carácter nacionalista, y que, creo yo, y esa es una particular creencia, se ajusta mucho a un proceso en el cual las sociedades han tendido a volverse cada vez más desiguales, y en sociedades más desiguales el nacionalismo y las ideas extremas sobre enfrentar las crisis se vuelven más atractivos a la población. Y eso me lleva a mi segunda línea de análisis, que es cómo en este juego de órbitas las sociedades son cada vez más transnacionales. Es decir, a pesar de que tengamos un enfrentamiento arriba entre las grandes élites económicas o comerciales, las sociedades están cada vez más interconectadas. Y eso permite un desarrollo y un trasiego de discurso político que es fundamental para comprender los retos que como Estado se tienen para conducir a esas sociedades en, digamos, líneas más o menos democráticas. Esas sociedades post-coronavirus estarán llenas de discursos nacionalistas y soportando una crisis económica muy severa. Creo que esa crisis económica severa va a hacer que cada vez más las soluciones vinculadas con el desplazamiento de aquellos grupos que se consideren diferentes van a ser más fuertes, más marcados y más duros. Es decir, eso se traduce en discursos económicos cada vez más excluyentes, y cada vez más es más factible que en el discurso económico se incluyan conceptos dirigidos a señalar que lo importante es salvarnos nosotros y que los demás se cuiden por ellos mismos. Es decir, esa idea de que después del coronavirus vamos a tener sociedades más solidarias, desde un punto de vista de alguien pesimista como yo, pues me parece que es más bien quimérico. Yo creo que más bien la tendencia es a sociedades menos solidarias, y eso plantea un reto para las universidades, porque nosotros debemos ser el canal de búsqueda de solidaridades. Aparte de eso, estas sociedades van a estar cada vez más marcadas por desplazados. Es decir, cada vez más entraremos en un esquema de grupos desplazados que van a intentar por todas las formas posibles combatir estas sociedades reservadas para aquellos que tengan mejores condiciones y mejores posibilidades de una sobrevivencia en un mundo de órbitas, en un mundo de nacionalismos. Y a eso creo que como funcionarios de la universidad nos lleva a qué pasa con Costa Rica y el mundo. Es decir, cómo se va a orientar la sociedad costarricense, el Estado costarricense en ese mundo de órbitas.
y quiero ponerlo con un evento que pasó hace algunos meses, casi un año, para que ustedes vean que esto nos afecta directamente. Hace un par de años, no, poco más, China le ofrece a Costa Rica unos escáneres para sus aduanas. Costa Rica acepta la donación china, pero cuando estábamos prontos a recibir la donación china, hay una orden fundamentalmente del gobierno de los Estados Unidos que indica que si Costa Rica adquiere por donación los escáneres chinos, las mercancías estadounidenses no podrían pasar por esos escáneres. Es decir, Estados Unidos insistió en que no podíamos aceptar la donación china y que mejor nos acogiéramos a los estándares tecnológicos de los Estados Unidos. A ese nivel es que vamos a tener una disputa en diversos espacios en el crecimiento de estas órbitas que se generan a partir de las élites políticas de China y los Estados Unidos. Y un país como Costa Rica, cuyo socio prioritario todavía es los Estados Unidos, no al ritmo que era hace unos 20 años. Hoy las exportaciones e importaciones de los Estados Unidos rondan entre el 25 y 26%. Nos hace ver la importancia de tomar o de tener claridad en que el mundo que vamos a enfrentar es un mundo dividido. Y en un mundo dividido, un país tiene que tener una política exterior y una política comercial inteligente. Y ahí es donde vienen las grandes dificultades del futuro. Porque llegamos al punto en que tenemos que analizar con qué decisión tomamos. ¿Nos acercamos más a los Estados Unidos como ha sido lo tradicional? ¿Nos acercamos más a China entendiendo que eso implica enfrentarse con los Estados Unidos? ¿O bien intentamos convivir con los dos con el peligro de que seamos rechazados por los dos? Lo cual en un mundo donde cada vez el enfrentamiento es más polarizado, es muy probable. En esta línea, históricamente hablando, Costa Rica siempre se ha decantado por los Estados Unidos. Cuando se establecieron relaciones con China en el año 2006, uno de los grandes problemas que se generaron para el futuro de Costa Rica en un clima menos antagónico como el que estamos viviendo era ¿qué vamos a hacer con China? ¿Cuáles son los proyectos de largo alcance con China? China lo vemos solo como un socio comercial, lo vemos como el sustituto de la cooperación que los Estados Unidos ya no brinda a Costa Rica. Y lo cierto del caso es que al finalizar la administración Arias Sánchez, todos los proyectos que fueron diseñados por esa administración se cayeron o bien se debilitaron. Es decir, Costa Rica hacia China no tiene una política de mediano y largo alcance. Y ante una situación como la que vamos a vivir, como la que vamos a experimentar, no al final de la pandemia, sino en los próximos 20, 30 años, es verdaderamente una necesidad que tengamos una discusión seria y rápida de cuáles son nuestras posiciones en el mundo, cuál va a ser nuestra visión en el mundo a partir de este mundo de órbitas. Por otro lado, la sociedad costarricense cada vez más integrada al mundo, pues no deja de repetir los esquemas que estamos viendo en esa sociedad cada vez más orientada a escuchar discursos nacionalistas y cada vez más orientada a desplazar a aquellos que difieran de esos discursos nacionalistas. Lo pongo con un ejemplo que estuvimos viendo en estos días para que ustedes vean lo preocupante que es cuando el discurso nacionalista toma fuerza en una sociedad. El presidente de El Salvador, Bukele, en una imprudencia, señala un comentario salido de tono hacia Costa Rica. Y el discurso nacionalista que se produce es fuertísimo, fuertísimo. Eso no debería ser la normalidad.
por más de lo que no nos guste lo que dijo Bukele, siento yo que estábamos a un poquito de que cualquiera dijera algo contra lo que estamos haciendo o contra nuestras percepciones de país para que todo el mundo saltara y brincara. En una pandemia que pone de manifiesto que las fronteras se cierren, es decir, que la visión cosmopolita de los países con tránsito de personas, con contactos a partir de los viajes, se cierran, y donde empezamos a decir hay que evitar el contacto externo para evitar contagiarnos, y ocurre un hecho como el que ocurrió hace unos días, donde 12 contagiados estaban en un centro de detención de migrantes, el caldo para el nacionalismo y para decir que hay que mantener una posición dura en fronteras, dura hacia la migración, está a la vuelta de la esquina. Entonces, para concluir, yo creo que como país tenemos un gran reto en este mundo de órbitas, que es definir hacia dónde vamos. Y como sociedad tenemos el gran reto de no caer en ese mundo de nacionalismos que cada vez son más manifiestos y violentos. Muchas gracias. Enciende el micrófono, por favor. Perdón, tenía el micrófono apagado. Agradecerle a don Carlos, y decía anteriormente que la precisión con el uso del tiempo, en el caso de doña Roxana también y de don Carlos, de verdad que nos permite continuar tal y como lo hemos venido planificando. Ahora, agradecerles también a las cerca de 100 personas que nos están siguiendo en esta transmisión, tanto en la plataforma Zoom como a través del Facebook Live. Y le corresponde en este momento a don Abelardo iniciar su disertación. Adelante, don Abelardo. Bueno, muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias a quienes también nos están siguiendo a través de las distintas plataformas. También un saludo a mis estimables amiga y amigo Roxana y Carlos por hacer esta Santísima Trinidad que estamos tratando de lograr en medio de la pandemia. Yo quiero también detenerme un poco en el análisis de algunas consideraciones del mundo de lo social que me parece que están presentes en la situación hoy en día enfrentada. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la búsqueda de certeza de en qué estamos y hacia dónde vamos, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un momento de incertidumbre, no solamente a nivel local, no solamente a nivel individual o a nivel familiar, sino que estamos frente a una incertidumbre global, donde no entendemos, en primer lugar, los orígenes de esta situación y tampoco sabemos o tampoco se sabe cómo enfrentarla con total claridad y hacia dónde nos lleva el panorama que estamos experimentando en términos de las salidas propiamente sanitarias, las salidas económicas, las salidas sociales, las salidas culturales, y a partir también de la reflexión que hace Carlos Cascante, es las salidas en términos de los reacomodos globales y los reacomodos entre las esferas de poder y esos distintos escenarios. Y en ese sentido yo quisiera partir un poco con también la interrogante de si lo que estamos padeciendo, si lo que estamos experimentando es el resultado de solo una variable. O sea, si todo esto es el resultado de la variable epidemiológica, en este caso, si es el resultado exclusivo ocasionado por el coronavirus,
o si más bien la aparición del COVID-19 lo que ha hecho no ha sido más que precipitar, ampliar, profundizar y empujar una serie de otros factores que ya estaban presentes, no solamente en el sistema global, como mundo capitalista, como sistema mundo, sino que también una serie de dimensiones y de aspectos que estaban presentes en las formas en las cuales se ha venido construyendo vida social a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Y en ese sentido, pues hay un proceso de declinación. Algunos lo centran en la declinación del sistema capitalista, de las formas de acumulación, no solamente tradicionales, sino de las formas de acumulación de la última etapa del capitalismo, que tiene que ver con el capitalismo global y el capitalismo tradicional. Pero también yo creo que precisaríamos señalar que estamos experimentando también una nueva crisis civilizatoria, ¿no? Una nueva crisis de la modernidad, y en este caso de la modernidad tardía o de esa posmodernidad globalizada que habíamos estado, por la cual habíamos estado transitando desde la década de los 90 en adelante. Y entonces, este conjunto de factores en este contexto, pues plantean una situación nueva, una situación compleja, que pues puede llevar inclusive a falsos dilemas, ¿no? Como hoy en día se ha estado enfrentando en algunos espacios, en algunos contextos, inclusive en nuestro espacio también local, ¿no? En algunos países se discutía, se ha estado discutiendo, ¿no? Si, bueno, si hay que dejar caer la economía por enfrentar la epidemia, o es mejor dejar que caigan cuerpos en las calles, que muera gente, con tal de salvar al sistema económico, de salvar a la economía, ¿no? O situaciones dramáticas como se decía en Haití días atrás, ¿no? ¿Cuál es la disyuntiva, ¿no? Morir hoy de hambre o morir mañana por el coronavirus, ¿no? Entonces, estos podrían ser falsos dilemas, porque esos falsos dilemas nos enfrentan precisamente a un conjunto de representaciones, de discursos, de narrativas, de formas de representar el mundo que se habían estado moviendo entre los discursos catastróficos y los discursos mesiánicos, que inclusive los hemos visto en nuestro contexto cercano, lo vimos en el contexto de las pasadas elecciones, y también están resurgiendo algunos de esos discursos en el contexto reciente. En consecuencia, una situación como la actual lo que hace es, pues, revivir, profundizar antagonismos, y algunos de estos antagonismos tienen que ver con una dimensión, con esta dimensión de los discursos catastrofistas o las posiciones catastrofistas, y que no son solamente discursos, sino también prácticas, modos de hacer, modos de organizar, y también modos de cautivar a las masas, que pues en alguna medida corresponden a la reproducción del miedo. Por supuesto que el miedo no es mera superstición, el miedo no es un estado de ánimo artificialmente producido. Por supuesto que a nivel particular y a nivel global produce miedo conocer las cifras de personas infectadas, la cantidad en distintos países, la cantidad de fallecimientos que se están produciendo en algunos países, también la información que hay en torno a el potencial contagioso, o sea, el poder de contagio que tiene este virus,
un conjunto de partículas sobre las cuales pues había desconocimiento e información, y esto pues entonces también alimenta ese panorama de la incertidumbre, también reforzada. Creo que los datos que aportaba Roxana para nuestro país son contundentes, pero lo que pasa es que hoy el mundo, la economía mundial está paralizada, solo muy pocas actividades económicas están funcionando. De hecho, hay una situación de desempleo global que se profundiza a nivel local en algunos territorios, pero también se profundiza a nivel local en algunos sectores de actividad, y las posibilidades de recomposición de esos sectores de actividad en el corto plazo son complejas y difíciles, ¿no? O sea, no dependen de la aplicación de simples fórmulas. O sea, tenemos razones válidas, razones objetivas para la incertidumbre, para decir que estamos transitando por periodos complejos, y bueno, eso también se incrementa en el tanto en que esto está teniendo efectos sobre las relaciones sociales, claramente sobre las relaciones entre los grandes poderes. O sea, hay una ocasión para una nueva disputa global entre los poderes tradicionales y poderes emergentes, pero también podemos ver que en los países, en particular en distintos escenarios, se incrementan expresiones de lucha de clases y también otras manifestaciones de tensión política, de rechazo a los extranjeros, de rechazo a los otros. O sea, el rechazo al enfermo, y el enfermo no es necesariamente el portador del virus. El enfermo es todo aquel sujeto estigmatizado que potencialmente se le atribuye la transmisión del virus. Pero ese es un tema. Pero el otro tema es que en este contexto también creo que estamos experimentando una serie de evidencias, de referentes que nos permiten ver la posibilidad de que emerjan elementos nuevos y que haya un retorno de lo social en el contexto de un momento histórico en el cual estuvimos subsumidos por la lógica de la ganancia, por la cultura del consumo, por la lógica del sálvese quien pueda. Y yo creo que hay una serie de expresiones, de hechos que se pueden visualizar, que tienen que ver, desde mi perspectiva, con la puesta en escena de las redes de solidaridad social, de las redes de apoyo, y en el caso de Costa Rica está claro, ¿no?, el papel que ha jugado el sistema público de salud como un sistema solidario, como un sistema de acceso universal, y que ha estado en la primera línea de la lucha contra la epidemia y de el control el manejo, la gestión de las tareas sanitarias para enfrentar los contagios y reducir la cantidad de contagios, evitar o prevenir la cantidad de fallecimientos. Y también a eso añadiría la puesta en escena de un conjunto también de acciones propias de las redes de protección social, o sea, del Estado solidario también, de las instituciones de ayuda social, estableciendo programas para distribuir distintos paquetes y formas de ayuda hacia la población más necesitada. Y en ese sentido, pues también vemos a la red institucional, la red de instituciones de bienestar social articulada a las redes de salud pública y de seguridad social. En ese sentido, entonces, hay razones para decir, para pensar
esta es una oportunidad para que el Estado vuelva a asumir su lugar en la mediación, como institución mediadora, como aparato mediador de las relaciones sociales. Porque no ha sido el mercado el que ha venido a resolver los problemas de esta pandemia. O sea, aquí no vemos a las corporaciones farmacéuticas, a las grandes empresas vinculadas al negocio de la salud, activándose para desarrollar dispositivos para ayudar a los estados a contener la emergencia, sino que han sido los estados a partir de sus propios sistemas de salud. Y han sido aquellos estados donde los sistemas de salud no solamente eran sólidos, sino que también han estado bien organizados y bien conducidos, donde ha habido mejor respuesta, ¿no? En consecuencia, yo creo que si bien es cierto, no podemos decir que esto está transformando la sociedad, sí está enseñando, sí está presentando una serie de alternativas, de dispositivos de acción que desde lo social nos pueden permitir a los académicos, a la gente de la universidad, retomar este tipo de experiencias y formular posibles alternativas, posibles propuestas de acción. Y lo último, que en este resurgimiento de lo social y frente a la crisis de la pandemia, es muy importante observar. Alguien tiene el micrófono abierto, perdón. Es muy importante también incorporar otra dimensión que tiene que ver con las formas a través de las cuales individualmente y colectivamente estamos subjetivando, estamos viviendo esta experiencia global y esta experiencia social. O sea, por primera vez el mundo en su conjunto se enfrenta a este fenómeno social del confinamiento, ¿no? A este fenómeno del llamado distanciamiento social, que más que distanciamiento social es un distanciamiento corporal, o sea, es una separación en el espacio, una separación en la geografía de los cuerpos para evitar el contagio, pero muy posiblemente de esta experiencia están emergiendo también nuevas formas de interacción social, no solamente las formas de interacción social mediadas por la tecnología, sino también otras formas de interacción que tienen que ver con la necesidad de pensar el espacio, de pensar el tiempo, de pensar este concepto de la distancia. ¿Por qué? Porque antes estábamos pegados uno del otro, una de la otra, en el autobús, en la universidad, en la soda, en la calle, pero estábamos socialmente distintos, ¿no? Hoy yo creo que esta epidemia nos ha puesto a pensar en nosotros mismos y nosotras mismas, y nos ha puesto a pensar en nuestro lugar frente a los demás. Y yo creo que también eso es otro tema que desde el punto de vista de lo social deriva de esta experiencia colectiva y de esta experiencia global que estamos transitando. Muchas gracias. Muchas gracias a don Abelardo. Ahora vamos a proceder a hacer lectura de las preguntas. En primer lugar, pues decirles a los tres panelistas, a doña Roxana, a don Abelardo, a don Carlos, que las personas que nos siguen se han mostrado muy contentas, muy satisfechas, muy interesadas en la participación de ustedes, así es que las más de 100 personas que están ahora siguiendo esta transmisión, pues les agradecen este compartir, este diálogo que hemos tenido. Vamos a ubicar las preguntas, que son bastantes, más bien como en diferentes ámbitos. Hay algunos ámbitos, hay unas que son propias del ámbito universitario y esas las abordaremos más adelante. Por ahora vamos a plantear algunas muy puntuales que, aunque algunas están dirigidas a doña Roxana, perfectamente pueden ser abordadas, podemos ser abordadas, yo me sumo también por los cuatro.
Don Cristian Montes plantea que hay algunos economistas que dicen que los recortes al sector público son la salvación para enfrentar esta situación de crisis, ¿verdad? Sin embargo, plantea que desde su punto de vista eso empleará los niveles de desempleo, empeorará los niveles de desempleo, perdón, y mucha gente se ve afectada. La pregunta es de qué manera el gobierno podría optimizar y reorganizar el empleo público sin afectar a las personas que trabajan en él. Hay otra pregunta relacionada de manera muy concreta al tema igual económico que está asociado a cuáles serían aquellas medidas concretas que podíamos estar nosotros pensando que fueran las más adecuadas para reactivar los sectores más afectados, y aquí dos sectores en particular: el sector asociado al mundo agrícola y el sector turismo. Hay esa preocupación. Y finalmente, en esta primera sesión de 3 preguntas asociadas al tema económico, hay una consideración y es, nos plantean, según la ministra de Comercio Exterior, ha mencionado que el TLC ha sido muy exitoso para la economía agrícola, mientras el ministro de Agricultura los considera un fracaso y un peligro para nuestra propia seguridad alimentaria. ¿Qué opinan los panelistas? ¿Qué opinamos respecto a estas dos posturas que parecieran opuestas aún dentro de la misma línea de gobierno? Sumaría una más, y es de qué manera podríamos nosotros aprovechar la buena respuesta que hemos tenido desde el punto de vista de salud. Nos plantea don Carlos Conejo esa condición para el futuro. Sí, somos conscientes que hemos tenido un buen abordaje epidemiológico y entonces, si es posible, poder nosotros reconocer que ahí tenemos una oportunidad de futuro. Así es que abro a consideración, no sé, doña Roxana, si usted arranca esta seguidilla de preguntas. Sí, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que están participando. En realidad, son preguntas que nos hacemos todos y que la verdad uno no tiene tampoco las respuestas muy claras. Yo creo que a veces, e incluso esta situación de reactivar la economía no es nueva. Ya Abelardo también lo mencionaba ahora. Ya hay problemas que vienen desde hace rato, se venían demandando políticas para reactivar la economía y ahora estamos solicitando políticas para reactivar la economía, una economía que está paralizada, ¿verdad? Entonces resulta un poco contradictorio. ¿Cómo reactivo actividades económicas o cómo dinamizo la economía manteniendo cerrados los negocios, manteniendo restricciones vehiculares, manteniendo restricciones en desarrollo de actividades, cierre de playas, ¿verdad? Entonces se nos vuelve un poco contradictorio. ¿Qué hacemos ahorita? Y entonces, y no solo nosotros lo estamos sufriendo, ¿verdad? A nivel internacional se está viendo este serio problema de qué tanto soltamos la economía, ¿verdad? O más bien qué tanto comenzamos a abrir la economía para que los daños no sean tan fuertes en el aparato productivo y en el empleo, pero el costo que podría tener. Ya hemos visto otras economías que han empezado a abrir sus economías y están teniendo un incremento en sus contagios. Y entonces esto podría terminar opacando todo lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, ¿qué tanto? Yo creo que es un reto tan fuerte que tienen las autoridades sanitarias y las autoridades económicas de qué tanto podemos ir abriendo esas actividades. Y entonces lo que nos planteamos nosotros ahora, y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo, necesitamos darle que la gente tenga cómo alimentarse y tener sus necesidades básicas satisfechas. Esto obviamente va a tener que ser a través del Estado y a través de políticas que permitan mantener esas transferencias a los hogares por el tiempo que sea necesario. Pero ya vimos, tenemos un límite en las finanzas públicas, altos niveles de deuda pública y de déficit fiscal que limita esas posibilidades. Entonces tenemos que ser creativos y buscar formas. También es importante tener claro que esta crisis
es atípica, ¿verdad? Yo creo que nunca se había visto. Nosotros tenemos, por un lado, un shock de oferta, shock de demanda, y además a nivel internacional tenemos luchas comerciales, tenemos luchas de precios en el tema del petróleo. Entonces, un conjunto de crisis que también se nos suman y que viene a complicar más el atender esta situación. Entonces, como mencionaba, en primera instancia nosotros necesitamos generar ingresos para atender a esa población y en mayor medida transferencias, empezar a abrir un poco algunas actividades económicas. Es claro que no se van a poder abrir en su totalidad y que vamos a permanecer con medidas de distanciamiento por mucho tiempo, pero bueno, para buscar ese financiamiento se ha planteado diferentes fuentes, ¿verdad? Una de ellas es a través de los préstamos con organismos multilaterales, que ya de por sí ya hay algunas negociaciones, el redireccionar incluso ya un préstamo que había del BID para poder utilizarlo para estas transferencias de los hogares, para el bono o plan proteger o los programas de Limas. También el negociar, se ha planteado, ¿verdad?, las moratorias en el pago de deuda externa. Ya lo hemos hecho a nivel interno con la deuda de las personas. Bueno, a nivel externo podríamos generar algunas negociaciones de este tipo. Necesitamos redireccionar parte de los ahorros que se han generado en diversas instituciones del Estado. Sabemos que con este tema del teletrabajo se han generado ahorros en muchos rubros, hasta en papelería, en servicios públicos, etcétera. Esos recursos se pueden redireccionar para estos fondos de ayudas. De ser necesario, habrá que establecer algo que nadie quiere, ¿verdad? Que son impuestos. Yo creo que en última instancia, si el problema es tan grande y de largo plazo, va a haber que establecer algunos impuestos, no con carácter de afectar las actividades, que por sí lo va a hacer, sino de redistribución del ingreso. Recordemos que la gente necesita tener ingresos y si la economía o si la gente no tiene ingresos, la economía no se va a reactivar. Necesitamos darle ingreso a la población, por lo menos para mantener estas necesidades básicas, pero también es importante plantear que ese tipo de cargas impositivas que se vayan a establecer tienen que ser progresivas y tienen que ser sobre aquellas grandes rentas de capital, sobre grandes expresiones de riqueza, sobre incluso altos salarios, ¿por qué no?, que podrían estar contribuyendo. Habría que negociar incluso con instituciones públicas los superávit que han tenido. Si hay parte de esos superávit pueden utilizarse para contribuir temporalmente con esta crisis. Incluso hemos planteado, no hay que descartar las letras del Tesoro, o en otras palabras, la emisión de la compra de deuda del gobierno central por parte del Banco Central, o incluso ya está en proceso toda la intervención en el mercado secundario. Es necesario hacia adelante, conforme se vayan abriendo las actividades productivas, impulsar fuertemente el turismo interno, es decir, cómo nosotros, es difícil pensar en traer extranjeros a Costa Rica, entonces tenemos que empezar a turistear, ¿verdad?, a nivel interno, y ojalá ese turismo rural, que son las regiones donde también están siendo más golpeadas. Hay que generar un apoyo importante al sector agrícola, retomar todo el tema de seguridad alimentaria, darle un fortalecimiento digamos, al financiamiento, porque no solamente tasas de interés bajas, sino son condiciones de acceso a los créditos que requieren en los sectores productivos, principalmente las micro y pequeñas empresas, incluso hasta dotar de semillas a algunos productores en zonas rurales para que puedan abastecer sus comunidades, pero sin dejarlos abandonados y que luego no puedan colocar sus productos. Entonces también necesita un acompañamiento de este tipo. Es importante, un tema que también está sobre el tapete es que, bueno, es cierto, ha venido bajando la tasa política monetaria, baja en las tasas de interés, la tasa básica pasiva, pero en los créditos hay una cosa que se llama tasa piso. Entonces, por más que baje la tasa de interés o la tasa básica pasiva, ya la gente no va a verse beneficiada. Entonces hay que ver un mecanismo para eliminar esas tasas piso en el sistema financiero, de manera que aliviane la carga financiera también a las empresas. En algún momento también habrá que pensar en reducir el encaje mínimo legal en el caso de que las instituciones financieras requieran liquidez, pero ya se han manifestado algunas instituciones, incluso hoy o ayer estaba leyendo una nota que los bancos no tienen problemas de liquidez en este momento, la gente no está pidiendo créditos. ¿Por qué? Porque también vamos a tener un problema en la demanda de crédito. Entonces, pensar en el momento en que haya problemas de liquidez, pues en bajar el encaje mínimo legal. Otro tema importante que es
y siempre lo hemos dicho desde antes que empezara esta crisis, hay que acelerar todo el tema de obras de infraestructura pública. Yo creo que tampoco hay que detener el tema del tren, porque eso es también parte del desarrollo del país. Las condiciones de ese crédito también son muy blandas y se van a empezar a pagar dentro de muchos años, entonces hay que pensar también en el mediano y largo plazo. Y bueno, entonces hay una serie de políticas que se pueden ir aplicando, pero es claro que mientras sigamos con una economía cerrada a nivel internacional, mientras sigamos con una economía paralizada a nivel de actividades económicas, pues es muy difícil pensar en reactivación. Y a veces quisiéramos como tener una varita mágica y decir, bueno, ya se acabó esto, pero estamos claros que esto no va a pasar. Incluso van a haber problemas estructurales mayores en el mercado laboral. Ya teníamos un cambio fuerte por la incorporación de la tecnología en los procesos productivos y ahora entonces también se nos suma esta nueva crisis donde la parte tecnológica pues va a terminar desplazando también a trabajadores. Entonces hay una serie de retos hacia adelante y políticas que hay que ir pensando y yo creo que como universitarios deberíamos todos empezar a contribuir con esas ideas. Muchas gracias, doña Rosana. Don Abelardo o don Carlos. Sí, si quieres, voy yo. Mis comentarios son breves. Quisiera ampliar en este elemento que Abelardo decía de contradicciones o de falsos dilemas, con un ejemplo histórico interesante que fue la gripe española del 18. Fue muy interesante que aquellos estados en los Estados Unidos que se apuraron a abrir a abrir la economía más rápido fueron los que más tardaron en recuperar su capacidad económica total. Aquellos estados que entendieron que la pandemia iba a durar más y que había que cuidarse más, porque si no la economía iba a quedar completamente destruida, fueron los que salieron, los que más rápidamente volvieron a sus niveles normales de producción económica. Ese dilema lo estamos viendo hoy en los Estados Unidos muy claramente. Hay un desabastecimiento de carne. ¿Por qué? Porque al no tomar las medidas necesarias, privilegiando el mantenimiento de la economía, entre comillas, se han enfermado prácticamente todas las personas que están en las fábricas productoras y ya valor agregado de producción de carne de cerdo y carne de res. Y en este momento hay lo que para los Estados Unidos debe ser un choque brutal a su identidad, restaurantes de comida rápida que no pueden, que no tienen carne para vender hamburguesas. Entonces, esos dilemas económicos entre producir y la salud de la gente muchas veces son bastante falsos. Hay un elemento que me llamó mucho la atención que es la imagen costarricense post-COVID 2019. Si salimos relativamente bien en salud de la pandemia, esto crearía una interesante situación. Cuando las fronteras se abran y el mundo vuelva a volar y la gente que quiera buscar destinos para conocer, para viajar, yo creo que ese es un elemento fundamental que el país tiene que emitir. Incluso el presidente Alvarado dio unas declaraciones de 7 minutos en el BBC Mundo. Es decir, salir bien de la pandemia, salir con pocas bajas de la pandemia, sin un sistema de salud completamente destruido por la cantidad de infectados, es un elemento que fortalecería la imagen país. Acelerar el retorno, como lo pretenden algunos, con excusa de utilizar algunos métodos de testeo masivo, pero que en realidad lo que está de fondo es salgan todos porque ocupamos volver a hacer plata, puede ser más contraproducente que tomar medidas prudentes. Yo creo que en esa línea pienso que el gobierno ha marcado con claridad que la salida va a ser prudente y eso me parece reconfortante. Por último, quería referirme a las dicotomías que tiene este gobierno. Costa Rica en estos últimos años ha estado viviendo eso, es decir, lo que le está pasando a este gobierno que se ve muy marcado
en realidad también se vio durante el gobierno de Luis Guillermo Solís un poco menos sensible en términos de que Luis Guillermo ganó con mayor legitimidad las elecciones, cosa que no hizo Carlos. O sea, Carlos ganó en una elección donde no hacía alianzas debidamente claras, pues no iba a poder ganar. Y eso implica que este gobierno es un gobierno jaloneado, por un lado por los sectores empresariales y por otro lado cada vez más reducido por sectores sociales. Y eso definitivamente colabora mucho con la incertidumbre que Abelardo nos decía, es decir, este es un gobierno de la incertidumbre. Y marca un problema de liderazgo en términos del país que cuando pase la pandemia, cuando se reduzcan las infecciones, porque se descubra la vacuna, porque se descubra el mecanismo, la medicina, el tratamiento de salud para la epidemia, eso no se va a curar. Este país tiene un enorme dilema en cuanto a sus liderazgos, ya sea que nos guste un liderazgo más orientado al libre mercado o ya sea un liderazgo que nos oriente más a una salida más social. Entonces, creo que en ese mundo de incertidumbres, nosotros como universidad tenemos que aportar algo de certidumbre y ser un puente entre esas dos visiones, esa grieta, una de las grietas inmensas que tiene la sociedad costarricense. Ok, don Abelardo. Sí, muchas gracias nuevamente. Yo, había un tema al que no me refería en la primera parte, pero que lo voy a retomar para intentar reflexionar sobre las intervenciones que han habido. Y es que a mí me parece que hay otro rasgo de este momento histórico que estamos viviendo, y es que veníamos de un periodo de varios siglos donde el capitalismo había tenido capacidad de comando en la sociedad, en la cultura, en la educación, en la investigación científica. O sea, el capitalismo fue el que organizó el mundo desde 1500 o 1600 en adelante, y sobre todo con la revolución industrial. O sea, la burguesía fue la que se hizo cargo de construir sociedad hasta que las posibilidades de este sistema económico se vinieron agotando, se fueron agotando. Y lo que esta crisis, o sea, hoy en día, lo que se está demostrando es que esta es la primera crisis del capitalismo que está asociado a un factor extraeconómico. O sea, que no tiene que ver solamente con las dificultades del proceso de acumulación y de creación de valor, sino con un elemento que viene de otra esfera, de la esfera de la salud, de la biología, de la naturaleza misma, ¿verdad? Y que pone a este sistema en crisis. Y entonces esto, pues, desconfigura no solamente la economía, sino que desconfigura otras esferas de la sociedad, ¿no? Y entonces, seguir confiando en la capacidad que tiene el modelo capitalista y sobre todo este capitalismo transnacional para sacarnos de la crisis, yo creo que es, o sea, puede ser muy peligroso, ¿no? Porque también el discurso de algunos líderes empresariales, ¿verdad? Ha sido el que para salir de la crisis hay que vender activos estatales, ¿verdad? Y por suerte, yo digo, gracias a Dios, en este país no se vendió la Caja, no se vendió el ICE, no se vendieron otras instituciones, pero lo que sí ocurrió, y a eso hay que ponerle atención, es que muchas empresas nacionales, muchas empresas de capitales nacionales vendieron sus acciones a los capitales transnacionales. Ahí está Walmart, ¿verdad? Ahí está Hortifruti. Ahí están un conjunto de entidades que hoy en día son las que controlan los canales de la comercialización y la intermediación de los productos agropecuarios, de los productos pesqueros y otra cantidad de bienes y productos. Y yo he experimentado en estos días, en carne propia, la situación de productores de pescado, de productores de agricultores, productores de alimentos agrícolas,
que no pueden vender su cosecha, ¿verdad? Porque no las compran en el mayoreo, no se las compran los intermediarios, no se las compran en hortifruti. O sea, y por ejemplo, Walmart sigue pagando por, qué sé yo, sigue cobrando por un chayote 10 veces más de lo que recibe el productor. Entonces, ahí yo creo que hay un tema importantísimo que tiene que ver con que este país dejó de producir, no solamente dejó de producir bienes agrícolas, dejó de producir un montón de cosas. O sea, la participación del sector productor, de la manufactura, de la agricultura y de otras actividades, en el Producto Interno Bruto es menor que el tamaño que tienen otras actividades de servicios y de intermediación, poniendo en este caso el turismo como una actividad intermediaria, ¿no? Como una actividad intermediaria porque se basa en la venta de espacios, de habitaciones, de espacios en playas, en restaurantes, a gente que viene del exterior. Y yo creo que entonces ahí está depositada un ámbito muy importante, una dimensión muy importante de nuestra vulnerabilidad, y que en buena medida esto tiene que ver con las consecuencias, los impactos de las reformas económicas que hemos experimentado y con los impactos del TLC, ¿no? Y entonces esto me lleva a pensar que quizás no en el corto plazo, o sea, no, de hecho tiene que haber salidas económicas y muy posiblemente vamos a tener que retomar muchas de las actividades y de los procesos que venían de la etapa anterior, de las formas de organización de la economía, pero yo creo que tenemos una oportunidad para repensar hacia dónde comenzar a dirigir los esfuerzos económicos de este país, que no necesariamente implican una transformación radical del modelo económico y del modelo de sociedad, pero sí comenzar a poner el acento en nuevos elementos. Entonces, lo que hemos estado viendo, ¿verdad?, es que los productores o grupos pues, que están sin empleo, han estado ideando, ¿no? Han estado tratando de imaginar nuevas estrategias de respuesta a su situación de crisis. O sea, no están pensando en un modelo económico para el país, no, están pensando en cómo salir de su situación, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que hay un aspecto importante en términos de pensar ahora para la universidad, el compromiso, el quehacer de la universidad. Entonces, ¿hacia dónde debemos dirigir el esfuerzo de producción de conocimiento, el esfuerzo de producción de saber, el esfuerzo de la investigación, de hacer ciencia, ¿no? Y yo creo que tenemos en este caso un importante laboratorio para ver qué lecciones podemos aprender de este conjunto de experiencias que están surgiendo en términos de nuevas redes sociales, nuevas formas de, cuando hablo de redes sociales no estoy hablando de Facebook, Instagram y estas cosas, sino nuevas redes de solidaridad. Y en ese sentido, volver a un punto, ¿verdad? Es que la solidaridad no es caridad. La solidaridad, para que realmente tenga un sentido social, la solidaridad tiene que estar fundamentada en el desarrollo de las instituciones. O sea, tiene que ser una acción institucionalizada. O sea, la solidaridad, a diferencia de la caridad, porque la caridad es un acto voluntario, espontáneo, eventual inclusive. Inclusive es un acto para aliviar mi conciencia. O sea, yo soy caritativo porque me duele en la conciencia que una persona esté padeciendo una situación complicada. La solidaridad es un compromiso y es un compromiso mediado por un pacto. Es un pacto público. O sea, la solidaridad es algo que se establece por ley, ¿no? Y entonces la solidaridad se institucionaliza, ¿no? En consecuencia, también tenemos que pensar esta dimensión entre cómo se articula lo social, o sea, nuevas formas de producción de lo social con estas, o sea,
de institucionalización de lo social y de la solidaridad con estas formas emergentes, ¿no?, de respuesta a la crisis desde el ámbito comunitario, desde el ámbito de la familia, desde otros ámbitos de la sociedad. Y bueno, ya me sonó la campana, entonces me detengo en este momento. Bueno, se nos ha hecho extenso el diálogo, ¿verdad? Muy extenso en términos no solamente del tiempo, sino en términos de las diferentes aristas que hemos abordado. Nos quedan varias preguntas. Sin embargo, hemos fijado hasta las 5:30 como el espacio prudente para mantener, ¿verdad?, un diálogo en este sentido, y quisiera así muy rápidamente referirme a un par de preguntas que están ahí sobre el tapete y por favor tratar de responderlas de la forma más concretas posibles. Una está asociada a el tema de la participación, o don Abelardo lo planteó de alguna manera, y es los retos de la universidad frente a esto. Es decir, nosotros como sistema de educación universitaria, ¿cuáles serían nuestros principales retos? Entonces yo les pediría que si pudiésemos plantear dos cada uno en este nuevo escenario, ¿verdad? ¿Cuáles serían los dos principales retos que nosotros podríamos plantear así de manera muy puntual? Empezamos ahora por don Carlos. Bien, yo diría que uno de los principales retos, y creo que desde la Universidad Nacional ese reto es fundamental, es qué aportamos nosotros en la crisis. Es decir, ¿qué tiene la Universidad Nacional para aportar en la crisis? Ya han existido iniciativas muy buenas de diversas escuelas de la universidad, pero la pregunta es como conjunto, ante una sociedad que va a salir muy destruida en términos de su tejido social, una sociedad que va a salir cada vez con mayores problemas de desigualdad. ¿Qué tiene la universidad para trabajar en esa sociedad como conjunto? Y el segundo gran reto que tiene la universidad es cómo nos hacemos escuchar a la hora de tomar decisiones en el país. ¿Cómo podemos llegar y ofrecer conocimiento en el momento de la toma de decisiones? Porque nosotros como universidad no podemos poner solo opinión. Nosotros tenemos que llegar con conocimiento y decir, esta toma de decisión tiene que estar basada en ciencia, en estudios, en cosas concretas, no simplemente en opinión que puede tener un académico como tal, que es muy valiosa. Yo creo que esa es la forma de posicionarnos. Don Abelardo. Sí, bueno, efectivamente, como usted lo señaló, ya yo había apuntado un elemento que me parece muy importante, y es que estamos frente a una coyuntura en la que no solamente a la Universidad Nacional y a las universidades en general, sino a la comunidad científica, a la comunidad académica, a quienes enseñamos, esta coyuntura nos plantea un conjunto de interrogantes y un conjunto de dilemas sobre cuál es el papel del conocimiento, o sea, qué es conocimiento, además, y sobre todo, revalorar la importancia que tiene el conocimiento fundado en perspectivas claras sobre el mundo, ¿no? Pero además un conocimiento fundado en la investigación, en la constatación, en la prueba empírica y en la reflexión y en la discusión amplia. O sea, sin censura a ninguna forma de saber, a ningún tipo de conocimiento. Yo creo que hay otra que tiene que ver con saber devolver, ¿no? Saber devolverle a la sociedad lo que la sociedad está invirtiendo en el funcionamiento y en el mantenimiento de la universidad, no solamente del aparato universitario, sino la inversión que hace la universidad, que hace la sociedad en la producción y difusión de saber desde la universidad misma. Y yo creo que aquí, claro que hay un conjunto de presiones políticas en contra de la universidad, pero hay que saber responder con inteligencia y con creatividad a los desafíos que esta situación nos plantea. Y luego yo creo que también está
la cuestión de cómo organizarnos, ¿no? Cómo articularnos. Y yo creo que nos falta en la Universidad Nacional hacer más comunidad académica, ¿no? Romper el aislamiento, ¿no? Esa atomicidad que hay entre académicos, entre profesores, entre unidades académicas, o sea, ese feudalismo del conocimiento que es la Universidad Nacional se tiene que romper, ¿no? Y se tiene que romper a través del establecimiento de redes horizontales, de redes interdisciplinarias, ¿no? Entre ciencias sociales, ciencias básicas, ciencias naturales, humanidades, artes. Yo creo que tenemos la necesidad de apostar por la libertad, por abrir las fronteras y sobre todo, y ya con esto termino, creo que del confinamiento y del aula virtual y del Zoom tenemos que sacar un conjunto de experiencias y de lecciones sobre cómo volver a saber enseñar. Ha sido esto para mí maravilloso, o sea, esta oportunidad de estar con ustedes, pero también yo estaba en clases con mis estudiantes ahora antes de iniciar este foro, interactuando entre Zoom, el aula virtual, presentaciones en PowerPoint. Yo decía, ¿por qué esto no lo hemos hecho antes? Tenía que venir un virus a enseñarnos cómo trabajar de otra manera. Doña Roxana. Bueno, rápidamente, son las 5:30. Sí, Yo creo sí, que voy a decir algo que no queríamos escuchar y no hemos querido escuchar, pero sabemos que Costa Rica viene para una recesión. No se sabe cuánto, si va a ser solamente este año, ni la profundidad de esa recesión. Y sabemos que hay ahorita o próximamente una negociación del FES, ¿verdad? Y esa negociación del FES difícilmente vaya a tener un incremento como lo hemos tenido por lo menos hasta el día de hoy. Entonces vamos a tener que pensar también como universidad en la sostenibilidad de las finanzas universitarias, y ahí es donde entonces tenemos que empezar a lo interno cómo paliar esa crisis que se nos viene, porque presupuestariamente vamos a estar complicados y de ahí vendrán una serie de reformas estructurales que tenemos que hacer a lo interno de la universidad, desde planes de estudio, de actualización de todos esos planes de estudios, ¿verdad? A estas nuevas formas de educación, a mejorar esas formas de educación, a esas demandas que está teniendo ahora la sociedad, cómo ampliamos nosotros el acompañamiento a las comunidades, es decir, llegar más desde las sedes regionales o desde el Valle Central hacia las sedes regionales y hacia también los sectores productivos para poder acompañarlos, ¿verdad? A través de la extensión, cómo fortalecemos todo este tema. Entonces yo creo que internamente se nos vienen muchos retos. Hoy estamos hablando del reto país, pero internamente vamos a tener que empezar a discutir temas que a veces no quisiéramos, pero sí va a ser muy necesario. Bueno, sin duda hemos tenido un final de la tarde de verdad que con un dulce sabor de boca en términos de las disertaciones, de los planteamientos. Se nos quedan muchas preguntas muy importantes, muchos comentarios muy importantes. Se los vamos a hacer llegar directamente a los panelistas y yo estoy seguro que las personas que los han planteado también van a encontrar respuestas dada la seriedad de las personas que hoy nos acompañan. Ese será mi compromiso. Sin duda enfrentaremos todos, tanto como personas, como comunidad y también como personas que nos integramos en los diferentes ámbitos de trabajo, retos importantísimos en los próximos años. Desde la Universidad Nacional, yo creo que tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que transformar para ser cada día más legítimos, como dijo don Abelardo, para que ese compromiso que la sociedad tiene con nosotros, ese pacto que la sociedad ha hecho con nosotros, nosotros lo podamos honrar. Y eso significa vernos críticamente, y aquí se han hecho algunos planteamientos importantes, tenemos que hacerlo con mayor sistematicidad, ser más claros en nuestro modelo de planificación, hacia dónde queremos llevar con una visión pues más prospectiva. Así es que agradecerles a todas y a todos, doña Roxana, muchas gracias. Me quería completar diciendo que doña Roxana es la coordinadora del Observatorio Económico Social, que aporta muchísimo desde la Escuela de Economía a todo el pulso en materia económico y social. De verdad que muchas gracias, doña Roxana, por acompañarnos.
Muchas gracias a usted, don Francisco, y a todas las personas que nos acompañaron en esta actividad, por todos los mensajes que enviaron. Y bueno, vamos a tratar de contestar algunas preguntas que nos haga llegar don Francisco. A don Abelardo también, por supuesto que agradecerle desde su trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Escuela de Sociología, en el doctorado también de Ciencias Sociales que tiene la universidad. Así es que nuevamente muchísimas gracias, don Abelardo. Ahí quedó un planteamiento muy interesante que usted de alguna manera esbozó de manera general, don Ernesto Herra, un colega suyo, alrededor del tema de la economía más o de la vida comunitaria como una respuesta a la sociedad. Solo se la dejo por ahí para que luego se la voy a enviar de manera más concreta. Agradecerle nuevamente. No, lo importante es que el debate no se acaba y esto nos está dando una oportunidad de seguirnos encontrando, seguir discutiendo y buscar formas de construir de manera conjunta. Gracias y ha sido un gusto. Y por supuesto que a don Carlos, ¿verdad? Esa riqueza siempre en perspectiva histórica y prospectiva nos ayuda muchísimo a comprender los fenómenos sociales a los cuales asistimos todos como personas y sociedad. No, ha sido muy grato compartir con ustedes y plantearnos de verdad de lo general a lo muy particular que es qué vamos a hacer como universidad cuando termine esto, cuando termine la pandemia. ¿Qué vamos a hacer? Gracias. Y finalmente, agradecerles a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de esta hora y media. Hoy nos extendimos un poquito más, pero bueno, creo que ha sido de mucho provecho. Invitarles a todos y a todas a la próxima semana. Estamos valorando la posibilidad, un poco por el diálogo que hemos sostenido con algunas personas estudiantes, de tener un par de programas, uno orientado hacia lo que serían los aprendizajes virtuales, la voz de las y los estudiantes, un poco como desde la perspectiva de los estudiantes ellos han venido experimentando esta gran transformación que nosotros también hemos enfrentado junto con ellos y con ellas. Y el tema que sí teníamos prácticamente planificado es los retos de la educación superior en perspectiva latinoamericana. Allí vamos a tener la participación de dos personas, una persona mexicana, una argentina y también don Francisco Alarcón, una persona que siempre ha tenido un liderazgo muy oportuno en términos del ZUCA y ahí estamos también, los estaremos invitando de manera concreta a estos dos espacios o uno de los dos espacios en esta semana que viene. Muchas gracias por ser parte de este programa Diálogos Prospectivos, cuya finalidad principal es que desde la universidad y del quehacer universitario podamos generar opinión pública en temas centrales. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias a todos.